Buenos días, hermosas, bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración del día miércoles. Hoy tenemos una lección sugerida de estudio que es una parte pequeña del capítulo de Mujer Contenciosa del libro Mujer Sabia en Espera, y esa sección se llama ¿Cómo podemos dejar de ser orgullosos rápidamente? Leer, creo que nada es coincidencia, ¿no? Ayer estábamos leyendo un testimonio de alabanza de Elisa, que estaba atravesando también por algunas pruebas con respecto al orgullo y el autoestima, y cómo el Señor nos refuerza hoy nuevamente esa lección de orgullo, de humildad realmente, que es lo que Él quiere que nosotras desarrollemos. Y mientras leía, y especialmente el testimonio, tocó mucho mi corazón porque creo que normalmente pasa eso, que todas podemos ver los pecados de las otras personas cuando son demasiado evidentes. Me explico. El caso del adulterio, en este caso el asesinato, cosas así que son, que se pueden ver fácilmente, pero dentro de las obras de la carne que nos describe la palabra, también se habla de, del odio, de las rencillas, que son pecado también, y otros pecados que están en esa lista, el chisme. Y creo que, como dice el capítulo de Mujer Sabia, pero el de nosotras, no el de jóvenes, y hay una parte en la que Erin dice que a veces minimizamos esos pecados. Y es cierto, tendemos a ver que esos pecados quedan en lo oculto o que no son importantes, no vemos la misma gravedad de una persona conflictiva a una persona que ha matado a alguien, pero podemos ver con este testimonio que podemos estar sembrando muerte con nuestra conflictividad, podemos estar sembrando divorcio, y un montón de cosas malas para la próxima generación y las que son nuestros hijos y las personas que nos están viendo. Y todas sabemos aquí que también somos una influencia para las personas que nos ven. Todas creo que nos podemos identificar en que no solamente copiamos a veces el ejemplo de nuestros padres, sino también de algunos tíos, de algunas tías, de personas que están cercanas a nosotras, y vemos incluso esta generación que está copiando mucho a los que llamaban influencers, a este tipo de personas que roban la atención de nosotros. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que nosotras estamos sembrando en esta nueva generación. Y bueno, qué mejor manera que compartir nuestros testimonios. Y me identifico mucho con el tema del orgullo. Creo que muchas veces les he comentado que fui demasiado orgullosa, y el Señor sinceramente todavía trata con mi orgullo en muchas áreas. Eh, por ejemplo, en, en el tema del juicio, creo que hay una línea delgada, y que somos muy propensas a caer en eso cuando nosotras conocemos al Señor y conocemos de las Escrituras, y nos podemos volver fariseos y religiosos, y necesitamos cuidarnos también de eso. Y es, en cada área el Señor nos empieza a mostrar detallitos en los que Él no quiere que nosotras estemos cayendo. Y eso, el tema del juicio, es un tema también peligroso porque muchas veces como que se nos facilita ver nuevamente la falla en el otro, pero a veces se nos dificulta ver la nuestra. Entonces, yo trato de recordar siempre cuando el Señor alguna vez me decía que cuando uno está señalando la falla de alguien, está un dedo apuntando a la persona que uno está acusando, y los otros tres apuntan hacia uno.
Entonces, siempre que yo veo a alguien que está fallando en algo, tengo que preguntarme si es que acaso eso está dentro de mí, si es más bien que el Señor está mostrándome eso en otra persona para que yo me revise a mí misma si es que yo estoy cayendo en eso. Y creo que todas las veces me he dado cuenta de que en efecto yo también estoy cayendo en eso. Por ejemplo, eso me pasó con el adulterio de mi esposo. Era muy fácil señalarlo a él y no darme cuenta del mío hasta que me di cuenta de que yo era adúltera también con respecto a mi esposo celestial. Entonces, eh, eso es lo que me gustaría compartirles en esta oportunidad y me imagino que el Señor me va a traer más cosas mientras que las escucho. Entonces, quiero darte la bienvenida, Sonia, me alegra tenerte aquí y estoy abierta a escuchar lo que el Señor puso en tu corazón. Hola, buenos días a todas acá de California. Bueno, voy a hablar de algo que me pasó con mi hija. Am, pues yo sirvo en la iglesia, y tuvimos una venta y él me regaló un boleto para ir a ver a esa persona que canta en la iglesia. Y le pregunté a esa persona quién me lo regaló, porque me lo regalaron, me mandaron con alguien. Dijo, luego te digo, pero pues uno sabe que es, siente una intención que es un hombre, alguien que está interesado en ti. Y tuvimos una venta de comida, fuimos a cooperar, y a la persona que me dio el boleto, pues le enseñé la foto de mi graduación donde estamos, mis hijos y todo. Y ella le dije, oh, mija, es que le di porque le enseñé la foto esa porque alguien está interesado en mí, pues es para ahuyentarlo. Y mi hija me dice me dijo, no, mamá, me dijo, tú mereces otro hombre, a lo mejor ese era el hombre indicado, mi papá no te merece, yo sé que es el papá de tus hijos. Él nunca va a cambiar, les he aguantado mucho, les he perdonado mucho y él no va a cambiar. Y me lo dijo en inglés, pero lo entendí perfectamente. Y en otros tiempos, am, me entró por un oído y me salió por otro. am, y yo, cuando ella me estaba diciendo eso, yo decía, es que yo también tuve la culpa, es que yo también destruí mi matrimonio, yo también fui parte de, pero no le pude decir, lo único que le dije, ojo, tú no sabes, ¿tú qué sabes, mija? No, no, ¿tú qué sabes de eso? Y antes de que yo dejara mi ET en aquel tiempo, otra de mis hijas fue lo que me dijo y sus palabras retumbaron en mi mente, se fueron en mi corazón y era que lo corría, era que es que decía, pues qué voy, el padre me dice que no tiene solución. La persona que se dedica a matrimonios no me dan esperanza, mis hijas me dicen eso y eso fue lo que detonó mi separación porque pues humanamente eso era y punto. Pero en mi mente, mi esperanza, mi corazón, mi fe está en Dios. En otros tiempos yo me hubiera sentido fatal y, y esa prueba me hizo sentir cómo mi fe ha aumentado, de que para Dios no hay nada imposible y me siento firme y estoy aquí. No importa qué, no importa lo que la gente me diga, mi esperanza y mi fe está en Dios. Y eso fue lo que me pasó. Ay, Sonia, me alegra muchísimo el corazón escuchar que tu fe está más firme. No es una prueba fácil y me imagino además porque los hijos son una parte y una extensión de cada una y que ellos te digan eso es, tiene que causar, digamos que una impresión muy grande en el corazón y uno pues le da peso, mucho peso a las palabras de las personas que son más cercanas, ¿no? A las palabras de los papás, de los hijos y pues me doy cuenta de tu firmeza de resistir a esos comentarios. Y mientras que tú compartías, el Señor me acordó que en mi familia pues hubo también mucha conflictividad, pero eh, mi papá siempre fue tan pacífico y, y él permaneció firme, aunque muchas veces yo creo que fui esa hija como tú, Sonia, como tus hijas, que en algún momento como que le aconsejé a mal a mi papá de que él debería zafarse de esa situación. Y,
Y él nunca lo hizo, gracias a Dios, nunca siguió ese mal consejo que seguro fue el enemigo usándome. Y, y cuando yo estuve en mi crisis matrimonial, yo me acordaba muchísimo del ejemplo de mi papá y yo pude resistir gracias al testimonio de él, porque yo decía en mi corazón, si mi papá no se rindió, yo no puedo rendirme, no puedo rendirme en esta situación. Entonces, no te rindas porque es muy posible que tu testimonio esté alentando próximamente también a tus hijos y a tu generación. Gracias por compartir, Sonia. Viera preciosa, te escuchamos. Hola, buenas. De acuerdo a la lección, eh, bueno, el orgullo es algo que Dios ha venido trabajando en mí a través de todo este proceso. Dios ha venido realmente quitando todo. Y una de las cosas últimamente en la que Dios me ha tenido trabajando, bueno, ha sido algo loco, es acerca de el soltar. Yo leyendo la lección de la parte del soltar, pues bueno, sí, estaba la parte del soltar LT, soltar muchas cosas y bien, pero una parte en la que Dios me colocaba en mi corazón, que muchas veces y actualmente eh, parte de soltar es también soltar lo que yo quiero. Y eso también era orgullo. Entonces quedé como que, uy, ok. Actualmente era que precisamente esta mañana estábamos en esa conversación de que no se trata solamente de soltar el ET en muchas formas, en el corazón y demás, sino que soltarse uno misma, soltar ese orgullo de uno misma, de que uno quiere hacer las cosas como uno cree que se deben de hacer. Y entonces es cuando Dios me dice, eso también es orgullo, eso también es como buscar tu forma, no mi voluntad, sino la forma en que tú quieres hacer las cosas. Eh, digamos que era como una parte de confrontación, porque bueno, estamos en un proceso en el que yo estoy haciendo algo que creía que estaba haciendo bien, pero definitivamente no lo estaba haciendo bien. Entonces, me mostraba eso, o sea, de que el orgullo también se trata de que se haga de acuerdo a mi voluntad y no, también hay que soltar esa parte, o sea, digamos que se relacionaba ahí en esas dos lecciones y que muchas veces dentro de eso mismo se da también el alabarse uno mismo o en el gloriarse uno mismo, porque cree que uno está haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, eso ha sido el proceso en estos momentos conmigo y Dios. Han sido momentos duros, entregándoselo a Dios, porque definitivamente todas estamos aquí en un proceso de transformación, todas estamos en un proceso en el que a veces no sabíamos que teníamos las cosas y cuando nos damos cuenta y, ¡ah, Dios, Señor, ¿hasta cuándo será todo esto? Uno se pregunta, pero creo que una de las respuestas es de que Dios nos va perfeccionando hasta cuando Él venga, es decir, no sabemos, o sea, cada día Dios nos va perfeccionando y nos va mostrando las áreas donde Él está trabajando y nos va mostrando lo que Él pide también para nosotras y que amarlo a Él significa obedecerlo en todo sentido, incluso en eso que nosotras queremos también es obedecer su voluntad, en lo que Él en estos momentos quiere para nosotras. Entonces, eso es lo que quería compartir. Eso. Gracias, Viera. ¿Sabes? Me llamó la atención cuando dijiste el soltar lo que yo quiero, que lo relacionas con el orgullo. Y me recordaba que mientras leía la lección, el Señor me hablaba y me recordaba que el egoísmo eh, nace también, el orgullo y el orgullo y el egoísmo son como parientes, ¿no?
Y, y en el egoísmo uno se pone a uno como un Dios. Entonces es todo lo que yo quiero, lo que yo necesito y es vivir para mí, mí. Todo se trata de lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y mucho de ese egoísmo también reinaba, por ejemplo, en mi matrimonio. Y por eso nacían las peleas y el Señor me recordó ese versículo de Santiago que dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Y eso me hace pensar en que todas podemos caer muy fácilmente en el orgullo a través de ponernos nosotras en el lugar de Dios, que es lo que tú nos estabas comentando también, de que queremos que se haga nuestra voluntad, lo que yo quiero, y no sé si les ha pasado en el matrimonio, les pasó en el pasado, a mí también me pasaba, que pueden ser cosas tontas, ¿no? Como un mueble. Yo quiero este mueble y yo quiero este, y uno empieza en la pelea porque la pareja quiere otro tipo de mueble. Y es ahí en ese egoísmo y en el no querer uno ceder o ninguno quiere ceder que es donde se presentan los conflictos. Y pueden ser cosas tontas, pero son cosas que nos pasan realmente. Y también me recordé de algo que el Señor me llevó a escribir en la novela, mi novela Viaje y Restauración, cuando, eh, cuando yo me comí las flores y los halagos de las personas. Y ahí también tenemos ese peligro y es también para que tengamos cuidado con la próxima generación de no alimentar la autoestima y el ego de las personas. Y eso lo hacemos cuando somos excesivamente, damos como muchos halagos en exceso, ¿sí? Y eso hace que uno empiece a alimentar el ego de las personas. Yo me los comí todos y la solución que el Señor me dio es siempre reconocerlo, siempre recordar cuando alguien me hace un halago, que todo lo que soy, que todo lo que yo tengo, que todo lo que me da la gente y todas las cosas provienen de Él. Incluso cuando es un insulto o cuando es un halago, yo sé que Dios o lo permite o me lo envía por algún motivo y lo mismo con las flores, tener mucho cuidado de no robarle la gloria a Dios, porque ahí es cuando también empezamos a alimentar ese ego y como tal el orgullo que nos hace caer. Gracias, Viera, por lo que nos compartes. Lina, preciosa, te escuchamos. Bendiciones, soy Lina en México. Sí, pues para mí, yo creo que la lección me recuerda nuevamente en lo que estoy viviendo con mis hijos. Y mi amado me ha traído a la mente, ¿no? Cuando he fallado acerca de la suavidad en mis palabras. Y de hecho anoche yo le pedía perdón porque a veces cuando trato de enseñarles a mis hijos, todas conocemos que con los niños a veces les habla uno una vez, otra vez y a veces no escuchan y mi problema, yo digo, es que pierdo la calma y después ya no hablo con suavidad. Y mi amado es lo que yo siento que trata conmigo y anoche le rendía mi corazón y le decía que me enseñe a ser como él, aun a pesar de que las circunstancias se pongan difíciles. Y, y solo podía estar con él diciéndole eso y tratar de estar en paz porque, lo digo porque ayer me salté con mi hijo, el más pequeño, y yo me sentía triste porque así hubiese pasado. Y le decía a mi amado que me enseñe a ser más diferente, ¿no? A aplicar los principios y a recordarlos siempre, 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 porque es un área que a mí me ha costado. Y aunque a lo mejor lo he logrado,
porque mi esposo está lejos, mi esposo es terrenal. Siento que con mis hijos es una área difícil para mí y siento que mi amado me está y me sigue llamando en esa área, aunque yo le decía que me ayudara y que no permitiera, ¿no? Que mis hijos se alejaran de una manera diferente, y es que no me vieran diferente, porque a veces cuando pasan esas cosas, así como sentimos dolor en nuestros esposos terrenales, pues en los hijos también duele, ¿no? Y yo es lo que quiero y lo que quisiera que mi amado me ayudara en esa área, porque cuando están chiquitos los niños comprenden a uno más, pero cuando ya están mayores ellos se fijan más en nosotros. Y como tú decías hace un momento, a veces nos dicen las cosas y, y a veces es bueno que nos lo digan, pero aunque se siente dolor, es bueno, pero en mi caso es un poco complicado y yo quisiera eh, en esa área salir victoriosa y espero mi mamá me ayude porque hay veces que sí me quiero exaltar rápido y viene su palabra y me ayuda y me baja esas emociones, ¿no? Pero hay veces que no logro y aunque no es como al principio, sí termino en una situación de enojo y, y yo creo que las lecciones pues sí me están guiando, pero mi amado sabrá qué hace conmigo. Así que les agradezco y es lo que entendí de la lección, que es bueno solamente confiar en el Señor, en que su yugo es fácil, en que su carga es ligera, y es cierto, su palabra es la verdad, y mientras la pongamos en obra, siempre va a salir triunfante. Aquí lo difícil son nuestras emociones, pero rindiéndoselas al Señor, yo sé que nos perdona y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, y mañana me ayudará, y hoy me ayudará, y me enseñará, y me seguirá guiando. Bendiciones. Gracias por compartir, Lina hermosa. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que te puedo animar con la forma en que el Señor me guió en mi viaje, eh, cuando me pasaban esas cosas que eran como reacciones que yo no podía controlar. Yo también pasé por un periodo de inestabilidad en mi espíritu iracundo y contencioso, eh, que sinceramente me avergüenzo, pero me exaltaba hasta el punto en que yo llegaba a empujar a mi esposo terrenal y a agarrarlo fuerte. Y entonces em, recuerdo que como yo tenía en mi corazón y sabía que el Señor iba a probar mi fe, ¿no? Entonces yo recuerdo que el Señor me guió bueno, a usar las tarjetas de 3x5, pero entonces yo cogía los versículos que el Señor me hablaba específicamente sobre esa situación, sobre la contención, sobre lo que yo sentía que necesitaba en mi corazón para calmarme, y lo repetía casi todo el día, Lina, casi todo el día. Yo me acuerdo que yo salía a caminar hacia el trabajo y me iba repitiendo los versículos como si estuviera estudiando para un examen, ¿sí? Tal cual, todo el tiempo repitiéndolo, repitiéndolo, repitiéndolo. Y de tanto repetirlos y de meditarlos, me imaginaba las formas en que podía contestar siguiendo ese principio, en cómo podría reaccionar, en cómo podría hacerlo a la manera de Dios. Y en ese orden de ideas, cuando se me presentaba la situación, me era más fácil actuar a la manera en que ya mi mente se había acoplado previamente mientras que estaba estudiando la palabra de Dios, mientras que la estaba repitiendo y meditando en el corazón. Creo que eso te podría ayudar mucho para sanar esa parte, porque la palabra de Dios es la que nos sana. Y, son como, esos versículos para mí son como píldoras, ¿sí? Él es nuestro médico y si Él nos dice, esta es la receta, esta es la palabra que te va a sanar,
Y me acuerdo ahorita del versículo del centurión que le dice, Señor, tú solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y es esa fe, ¿no? Que tenemos de que solamente necesitamos esa palabra para sanarnos. Y si nosotras tomamos esa palabra como nuestra medicina, entonces Él nos va a sanar y las medicinas generalmente nos las recetan todos los días a cierta hora o tantas veces al día, ¿no? Como cada 8 horas esta medicina se la va a tomar por tantos días y siento que es lo mismo con la palabra de Dios y muchas veces he necesitado lo mismo, tener esa, como ese listado de versículos respecto a un área. Me pasó hace poco que había vuelto a caer en la queja y creo que les he comentado, siempre vamos a tener luchas en cualquier área débil porque el enemigo siempre va a tratar de tentarnos en nuestras áreas débiles. Entonces debemos estar preparadas. Y hay un área, en mi caso, que es la queja también, y cuando empecé a ver que estaba viniendo la queja en mi corazón, volví a tomar esas píldoras y casi todos los días estuve leyendo, repitiendo esos versículos que me hablaba el Señor. Y pasó un tiempo en el que ya sentí que otra vez mi espíritu se calmó y paró la queja en mi corazón. Entonces creo que eso te podría ayudar, hermosa. Brenda, hermosa, ¿te gustaría compartir? Brenda, bienvenida. ¿Quieres compartir? Quiera Dil nos escribe, concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Gracias, Viera. Bueno, Brenda, ya activaste el micrófono. Ay, hola, disculpen. Bienvenida. Esta es la primera vez que entro. Eh, Sí, me llamo Brenda, soy de Coahuila, México. Estoy batallando un poquito porque tengo un niño de 2 años, entonces aquí está conmigo a ver si se escucha ruido. Está bien. A mí cuando yo leí esta lección, me llamaba mucho la atención porque me recordaba cuando te hace mención de que si tú lo viviste en tu casa. Mi mamá fue muy sumisa, entonces yo tomé el lado contrario, me fui a lo contrario, yo dije, yo no voy a ser así. Entonces me fui al lado de ser, no me dejaba, jamás dejé que mi esposo, este, o sea, siempre mandé yo, siempre yo era la que empezaba las peleas y como yo lo vi mi mamá, yo dije, yo no voy a ser así. Entonces ahorita, cuando Dios me lo mostró, cuando ya había leído en otra lección, he estado trabajando en eso, de decir, o sea, sí está bien ser sumisa, pero no tampoco a un extremo del que era mi mamá. Pero yo me fui totalmente hacia el otro extremo. Entonces Dios me mostraba esa parte y yo decía, tiene que haber un equilibrio. Y es lo que he estado pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, de que me guíe en esa parte de saber que me dé el don del silencio también, de callar, porque me ha costado muchísimo, la verdad. Esta lección cuando decía, sí ganaba las peleas, las batallas, pero ¿a qué costo? Ah, sí costó caro, o sea, mi familia, mi matrimonio. No, mi amor, silencio. Entonces, pues estoy trabajando en eso, en saber callar, y poner todo en manos de Dios, de que Él se haga cargo. Sí he visto un cambio, una mejora, porque en una ocasión que estaba con mi esposo, que va a empezar la discusión, yo le dije, sabes que no voy a pelear. Y hasta él se quedó así como de que, ¿qué? Porque yo siempre era la que empezaba y era la que seguía, era la que hasta que yo ganaba, hasta que se decía lo que yo decía, hasta que él me daba la razón. Y ese día dije, no, ya no voy a pelear. Y sí fue su cara de sorpresa. Bueno, y yo dentro de mí fue como que, o sea, hasta yo misma me sorprendí, y yo, gloria a Dios, o sea, me pude quedar callada.
pero pues sí ha sido por pura misericordia de Dios, por pura gracia de Dios, y pues sigo trabajando en eso. Sí me ha costado muchísimo, bastante, el quedarme callada, el no reaccionar, de decirle al Señor, toma tú mis emociones, apacíguame, dame un espíritu apacible. Sí me ha costado, la verdad, muchísimo. Gracias, Brenda, Y por eso es todo. compartir. Gracias, hermosa. Me alegra muchísimo lo que nos compartes, cómo el Señor te ayudó en esa prueba y te está mostrando los cambios que está haciendo, cómo su palabra tiene todo ese poder transformador. Creo que a veces nos tendemos como a condenar mucho en que nos cuesta hacer las cosas, en que estoy batallando con esto, pero su palabra es la que tiene el poder, no es en nuestras fuerzas. No, no se sientan mal porque caen, porque es que todas caemos y necesitamos es recordar siempre a quién tenemos que ir cuando caemos, reconocer con Él nuestro pecado, reconocer que lo hemos hecho mal y poner toda nuestra confianza en que Él sigue trabajando en nosotras, en que Él sigue transformando nuestro corazón, nuestro ser. Incluso esas pruebas, aunque las perdamos, también obran para bien, porque cuando perdemos la prueba y sentimos ese dolor que nos lleva al arrepentimiento, la próxima prueba nos acordamos de ese dolor por el que atravesamos y tendemos a no hacerlo de la misma manera y cada vez empieza a disminuir y a disminuir el poder del pecado en nosotras. Entonces, simplemente no se rindan. 7 veces cae el justo, pero de todas ellas vuelve a levantarse y el Señor nos tiene agarradas de su mano y es quien nos ayuda a levantarnos. Sofía hermosa, te escuchamos. Eh, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Bueno, en esta lección, ok, bueno, esta lección ha hablado a mi corazón muchas cosas, porque a lo que el mundo nos dice y al ver lo que Dios nos dice en cuanto al orgullo. Y, o sea, me refiero es en que muchas veces las personas dicen, no, tú porque hiciste esto, yo siento tú por haber hecho lo otro, y tú como que cierras tus oídos a esas cosas porque tú sabes que, o sea, el Señor es el que te enseña de que no, el orgullo no es bueno en nosotras, y pues los frutos acá en mi vida, por ser tan orgullosa, era mi mamá, así como también decía mi hermana, decía que mi mamá también era una mujer muy apacible y pues a veces económicamente faltaban muchas cosas en casa. Y yo desde chiquita agarré eso que yo no me iba a dejar de ningún hombre, que yo no iba a depender de ninguna persona, de ningún hombre, porque yo podía trabajar, porque mi mamá era así, yo no iba a ser como ella, o sea, tantas cosas que, que me creé en mi mente y sí, o sea, siempre fui orgullosa, o sea, sí, yo nunca doblegaba en nada. Y pues a través de esta lección, y pues también me di cuenta de que, por ejemplo, yo fui muy orgullosa porque creía que todo lo que yo obtenía económicamente, en todos los ámbitos, pensaba que era por mis propias fuerzas, de que fui yo la que alcancé todo esto, yo fui esto, yo hice todo. Y pues cuando empezó mi viaje, o sea, y llegué al ministerio, me pude dar cuenta de cuál equivocada estaba, de que fui una tonta, y al principio dolía de todo eso, pero el Señor ha tratado mucho conmigo en esa parte, ha sanado muchas áreas en mí, y era algo que decía en un testimonio de alabanza que fue que dijo, o una conversación de que Dios había hecho mucho. Ah, no, fue un sábado que de agradecimiento, y le daba gracias a Dios porque yo, o sea, el saber que hiciste mal o que hiciste todo y destruiste todo, pero fuiste al Señor y sentiste su perdón, sentiste cómo te ha sanado. Y entiendo esa palabra que dice que
para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hace rato, ayer le decía al Señor que gracias por todo ese proceso, por todo el dolor, por todas las lágrimas que he derramado hasta ahora, porque viendo atrás decía, no, o sea, qué horrible mujer era, qué horrible todo es, todo lo que fui, Señor, y yo te di gracias por todo este dolor que pasé, por todo lo que sufrí, todo lo que pude ver, porque tú, Señor, quebraste ese orgullo, quebraste toda esa mentira del enemigo que tenía en mi mente, tú borraste todo, has sanado muchísimo mi corazón y de verdad, hermosa, es de verdad increíble cómo a veces puedo hablar o cuando veo una persona que está pasando por una situación similar, ¿cómo puedo decir que el Señor, o sea, puede hacer cualquier cosa? Para Él todo es posible cuando le llevamos todas nuestras cargas a Él. Eh, Les quiero decir que el orgullo causa destrucción en nuestras vidas y que si nosotros vamos al Señor con todas las cosas, el Señor nos va a ayudar, porque últimamente me he dado cuenta que a veces quiero hacer las cosas por mi propia fuerza. En cuanto a la oración, ponemos un hábito de orar 3 veces al día o pararme en la madrugada a orar, y saber con mi fuerza yo quiero hacerlo, pero a veces mi carne, o sea, no puedo, digo, Señor, ayúdame, pero lo he querido hacer con mi fuerza. Entonces, estos últimos días le dije al Señor, Señor, ayúdame a hacer esto. O sea, mi carne es débil, pero tú puedes ayudarme. Para ti todo es posible. Tú puedes hacerme una mujer constante en todo lo que tú me lleves a hacer. Eh, Poner en práctica también los principios aprendidos. A mí me ha costado mucho en cuanto a meditar en su palabra, porque a veces el enemigo quiere robar toda esa esperanza, todo lo que él ha sembrado en tu mente, él quiere venir a robarme en un segundo. Y permanecemos cerquita del Señor, podemos ganar esa batalla en nuestra mente, pero si no, es como Pedro, si ponemos a vernos todo lo que está pasando, o ponemos a vernos nuestra situación, nos vamos a hundir. Entonces, es lo que he estado también, Señor, mis ojos en ti, porque si veo las cosas, ciertamente voy a caer en llanto, Y hoy en la mañana escribía un testimonio de alabanza, y mientras lo escribía yo estaba llorando. O sea, yo lloraba porque mi situación, hay cosas que están pasando y me causan cierta alegría, pero el enemigo siempre quiere traer esa esperanza a nuestras vidas cuando vemos la situación. Y yo lloraba y le decía, bueno, Señor, yo sé que todo lo que tú has hecho y lo que estás haciendo, yo sé que es para mí. Buenas tardes, queridas. Bienvenidas a nuestra compañerismo nuestra reunión de compañerismo dominical. Hoy vamos a continuar con lo que es el capítulo 6 de nuestro recurso Mujer Sabia en Espera, con la última parte que nos habla de cómo podemos dejar de ser orgullosas rápidamente. Solo para recordarles que cuando vayamos a compartir, por favor recordar decir nuestro nuevo nombre y de dónde somos. Bueno, yo soy Jewel en Nicaragua y les voy a estar compartiendo un poco de lo que el Señor me enseñó o me recordó a leer hoy. Bueno, me recordó como cuando yo comencé con este viaje, después de leer el libro de cómo Dios puede llevar a restaurar su matrimonio, yo acudí a mi iglesia, a la esposa de mi pastor, a quien yo he visto como una esposa de ejemplo a seguir, para que orara conmigo para mi restauración, lo cual ella hizo. Pero justo después de la oración, ella me agarró de la mano y me dijo, pero yo creo que tal vez el Señor tiene a alguien mejor para ti ahí afuera. ¿No crees eso? Y yo quedé como, acabamos de orar por mi restauración, pero ya cambió el punto en lo que estábamos basados. Luego, yo simplemente me fui, pero ya había leído y ya manejaba lo suficiente, eh,
para entender que el mundo me va a estar diciendo cosas que no están de acuerdo a lo que el Señor quiere que hagamos. Em, Otra cosa que también me pasó fue que una en específica de mis amigas me había dicho eh, que yo no tenía que quedar esperando a mi esposo, que yo soy joven, que soy hermosa, que soy inteligente e independiente, y que por eso yo no tengo que esperarlo a él o reconciliarme con él, porque yo puedo conseguir cualquier hombre. En ese momento yo no le contesté, simplemente escuché, pero no era y no es lo que yo quiero, pero son cosas como esas que el mundo nos dice que nos va alimentando ese autoestima, ese, am, ese orgullo para que nosotras creamos que eso es lo que tenemos que hacer, porque es lo que hace todo el mundo, pero no es lo que nuestro amado nos llama a hacer. Él nos dice en su palabra que no nos confiemos en nuestra propia inteligencia, sino que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Eh, Me recuerdo que también me dijo que yo no soy ni la primera ni la última en separarme. Eh, y eso me hizo también como un clic, porque sí, es cierto, pero se está viendo como algo normal entonces. Es normal que te cases y luego te separes o que te divorcies. Eso es normal, eso lo hace todo el mundo. Cásate y cuando ya no quieres estar con esa persona, simplemente divórciate. Y eso queda aquí. Y he visto, yo he sido bendecida con puras sobrinas. Mi hermana y mi hermano solo han tenido niñas. Yo soy la única que tiene un hijo varón. Entonces tengo como, quiero ver, 7 sobrinas. Y la mayor ya es una señorita adulta, una joven adulta de 24 años. Y la otra es de 19, ya tiene un bebé. Entonces, ellas me ven y a veces yo sé que lo toman a broma, porque cuando yo digo que quiero algo, me dicen, pero si tú tienes a Jesús, pero lo dicen y se sonríen. Entonces yo les digo, ustedes lo podrán tomar como broma, pero si se han fijado y no es que me esté tratando de darme de superior, sino solo quiero que miren cómo el Señor a mí me ha bendecido. Nunca he estado pidiendo, nunca me han visto ni pedir prestado, ni pasar hambre, nada. Gracias al Señor, Él siempre me bendice. Y les digo, y todo eso viene de Él. Así que si quieren ese tipo de bendición y ese tipo de vida, solamente Él se lo puede dar. Y ellas están conscientes de eso por la forma en que han crecido. Pero siempre entra lo del mundo que nos, eh, digamos, motiva a seguir siendo orgullosas, a seguir alimentando esa famosa palabra autoestima, a lo que nosotras no necesitamos, que no hay que perdonar, que eso nos hace ver débiles. Todo eso es parte de ese orgullo que nos alimenta el mundo, pero el Señor nos llama a amar, a demostrar amor, a ser humildes, no a ser orgullosas. Aunque al mundo eso va a parecer débil, a nuestro amado, eso es lo que Él quiere y eso es lo que debe importarnos, lo que Él quiere y lo que Él espera de nosotras. Y quiero concluir mi intervención con este versículo. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, porque pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo 7, 13 y 14. Nuestro amado sabe que el camino va a ser difícil,
pero Él promete estar con nosotras en cada paso. Yo he caído muchas veces, he sentido orgullo sin saber que era orgullo, porque sí, yo pensaba que yo era independiente, yo no necesito a mi esposo, nunca lo he necesitado, yo ganaba más que él. Yo siempre he sido una estudiante en cuadro de honor, nunca me ha faltado nada, o sea, uno cree que por todas las cosas que son bendiciones del Señor, que uno lo consiguió por su propia fuerza, por mi propia inteligencia, que nada de lo que yo tengo ha sido por mi propia, por nada, por mí. Todo ha sido porque el Señor me lo ha dado y me ha bendecido con eso. Y entonces sabemos que el camino va a ser difícil y no van a haber muchos que van a querer caminar ese camino, pero sabemos que es el camino del Señor. Y mientras Él nos llama a ese camino, vayamos por Él, porque Él es nuestra vida y Él es el único que nos puede dar esa vida eterna y esa paz que necesitamos mientras estamos aquí. Además de convertirnos en esa mujer humilde, esa mujer callada que Él quiere que seamos respetuosas ante Él primeramente y seguido por nuestros esposos terrenales. Gracias, Bellas, por escucharme y le voy a dar el paso a, a María José. ¿Se puede compartir con nosotros? ¿Me escuchan? Sí. Hola, Yewel, hola a todas. Hola. María José desde Chile. Estoy en la playa, así que por eso eh, no sabía si me escuchaba. Bueno, este tema como que no es un tema que venga por primera vez, ya un par de meses que Dios me lo había estado hablando, y viene desde una conversación con mi pastora donde a raíz de una caída que tuve importante en este proceso, ella me confronta con el tema del orgullo, que era un tema que se había tratado en la iglesia ese día y yo no fui. Y fue súper potente escucharlo porque para mí el orgullo era vanagloriarse, como jactarse de tus cualidades, de tus cargos, ostentar quién tú eres. Y yo he considerado que a pesar de la victoria que me ha puesto Dios en muchos momentos o la posición que me ha dado por mi trabajo, por lo que hago, como que no sentía que yo me jactaba de eso, entonces sentía que el orgullo era algo como que no me pegaba tan fuerte, como que podía estar resuelto. Pero en esa conversación, mi pastora me habló de otra arista del orgullo que yo no entendía y que me hizo sí mucho sentido, como en relación de cómo yo juzgaba a Dios por no concederme esas peticiones o esas cosas que quiero para mi vida y como ponerme en una posición como de crítica hacia Dios, como de resentimiento hacia Él. Y ahí sí me arrepentí y Dios empezó a hacer un proceso hermoso en estos últimos 3 meses, muy profundo, muy grande, como que ha soltado amarras importantes de mi alma. Pero claro, el día de ayer me tocó en mi plan de lectura de la iglesia leer Jeremías, eh, y en Jeremías habla un pasaje, creo que es Jeremías 12, 13, no me acuerdo bien, y habla un pasaje de que maldito es el hombre que confía en el hombre o en sí mismo, pero benditos son los que confiamos en él, que seremos plantados como árboles con nuestras raíces en el río y que daremos fruto, que seremos frondosos. Y fue súper potente escucharlo, ya me lo había hablado hace un par de semanas atrás y de confiar en él, que ahí sí voy a dar fruto. Y hoy día en mi iglesia, porque tuve la prédica hace un ratito atrás, también se reforzó de lo mismo con otro pasaje que hablaba de que cuando lo seguimos a él y queremos ser discípulos vamos a pagar un costo. Y el costo es que que no podemos decir que lo seguimos si es que no aborrecemos a nuestros padres, madres y a nosotros mismos. Y ahí mi pastor explicaba que el aborrecer proveniente del latín no era, o del griego, no me acuerdo cómo lo explicó, pero decía que no era aborrecer como uno lo conoce como odiar, sino tener en menos estima. Cuando leí la lectura de hoy día con ustedes, como para llegar a esta reunión,
me hizo mucho sentido porque también se mencionaba como de tenernos a nosotros en menos estima, como de ser humildes, de ponerlo a él primeramente. Entonces creo que es un tema a tratar a diario porque es muy fácil envanecerse y poner nuestros pensamientos o creer que somos fuertes para sobrellevar las cargas de este proceso, proceso de ser discípulas, proceso de santificación, proceso de espera. Y en eso estoy, queriendo cada día ser más humilde en él, cada día caminar por ese camino angosto de mejor manera, con menos resistencia y sobre todo de entender que en cada situación difícil, primeramente antes de enaltecerme o ponerme firme en mis conocimientos, es parar, orar y pedirle a él que me haga fuerte, porque en él soy fuerte, si es que soy débil en lo terrenal. Así que eso quería compartir y gracias por esta reunión, no venía hace una semana, así que qué rico poder estar de vuelta. Gracias a ti, María, por compartir y gracias a Dios que puedes estar presente hoy. Él sabe cómo hace las cosas. Y cuando mencionaste que estás en esa espera y recordemos que en esa espera, que es donde está nuestro superpoder, que Él va trabajando en nosotras para que lleguemos a ese punto de humildad, a ese punto de poder perdonar y pedir perdón. Porque una cosa es que nosotros digamos que te perdono, pero que nosotras vayamos a pedir perdón puede parecernos muy difícil porque en ese punto todavía tenemos algo de orgullo. Pero cuando ya podemos soltar eso en las manos del Señor, ya podemos entonces pedir disculpas. La lección mencionaba en un testimonio que o sea, en mis palabras, el ejemplo que ella tenía era su mamá, todo lo que había visto y cómo era su mamá. Y yo digo lo mismo en mi caso. Yo soy la hija menor y siempre he estado ahí con mi mamá. Vivo al lado todavía. Y yo decía que yo quiero ser como mi mamá cuando yo sea mayor. Ahora mayor, cuando yo miro el punto de vista como esposa, y algunas de sus actitudes, entonces yo entiendo mucho lo que es ser una mujer contenciosa y cómo, cómo es que yo era. Todavía tengo un poco, no crean, siempre como es que estamos trabajando en eso siempre, pero he podido ver muchas cosas que yo hice mal, tanto como esposa como hija, y gracias al Señor que también Él me ha cambiado y ella ha podido ver esto cuando yo llego y digo, perdóneme por haberle hablado así, perdóneme por decir tal cosa. Y me acuerdo que anteriormente me decía, como ahora está leyendo la Biblia, entonces ahora viene a pedir perdón." Y me reía porque es mejor, o sea, quedarme callada y no decir nada porque termina en otra cosa. Pero ahora simplemente cuando digo algo y porque el otro día eh, estábamos hablando, ella dijo algo y yo contesté, pero mi respuesta a ella no le pareció bien y yo me di cuenta también, entonces al otro día yo me disculpé y solo me queda viendo, no me dice nada, pero solo me queda viendo. Y yo, Señor, gracias porque yo he podido llegar a este punto de humillarme ahora, porque no es fácil uno pedir perdón y especialmente ante ciertas personas en nuestra vida que sabemos cómo es su actitud y cómo pueden ser hirientes. Entonces, que yo pueda ir y decir, discúlpeme, no espero ninguna respuesta, ni que me critiquen, ni que me digan que sí o que sí, no, simplemente yo sentirme en paz, que yo sé que hice algo que no era correcto o que hirió a esa otra persona y poder decir perdón. Fue mi culpa, no, y no, que, no lo vuelvo a hacer o por lo menos intentaré no volver a caer en lo mismo y dejar eso ahí en las manos del Señor. Entonces, en esa espera, María, Él nos va cambiando, Él nos va trabajando y nos lleva al punto donde Él quiere
que estemos a medio de pruebas, pero nos lleva ahí. Gracias otra vez, María, y por favor, Claudia, le doy el paso si puede compartir. Hola, buen día. Hola, Mi nombre es buenas. Claudia, soy de Guatemala y es primera vez que me conecto en este grupo porque no había estado buscando ayuda y todo, pero no había encontrado, o sea, que Dios me guiara. Muy bonitas sus experiencias y todo y espero que yo también más adelante pueda dar mi testimonio de restauración. Y con respecto a lo del orgullo, pues yo también he estado en esa etapa de que uno tal vez se siente más importante o más necesaria en el hogar, porque así como me decía, eh, ay, no me acuerdo su nombre, la primera persona que habló, ¿cómo dijo que se llama? Joel, De Honduras, Joel, en Joel, Nicaragua. perdón, de Nicaragua, perdón. Está bien. Este, yo desde el principio del matrimonio como que me tocó tomar las riendas del hogar, en los gastos, en ver cómo se salía adelante y todo. Pero gracias a este ministerio que he ido aprendiendo poco a poco, pues he ido cambiando esa área de mi vida porque sé que no, yo no me tengo que sentir más ni que mi esposo, porque mi esposo es la cabeza del hogar, sea como sea. Ahorita estamos pasando un proceso muy difícil y tal vez me escuchan que estoy así como que hablando muy rapidito y todo, pero eh, no puedo hablar mucho ahorita en este momento, tal vez más adelante, pero quería compartirles que me está ayudando a cambiar esas áreas de mi vida porque yo sentía de que yo tenía como que la potestad encima de él porque yo mantenía la casa, yo sobrellevaba todos los recursos del hogar y poco a poco lo fui haciendo de menos a él y ahora con los años pues como dicen tal vez estoy cosechando lo que sembré, pero sé que en el nombre de Dios se va a restaurar nuestro matrimonio porque en el transcurso del matrimonio hasta tuve la oportunidad con la ayuda de Dios porque uno solo no fue de poderle pagar sus estudios universitarios y gracias a eso ya empezó como que a agarrarme no directamente en sí todas las riendas del hogar, nos dividimos los gastos y todo, pero eso también hizo que provocaran otros problemas. Y Dios ha ido tratando conmigo porque me ha enseñado a quedarme callada, porque antes tal vez una cosita yo lo hacía más grande y lo trataba mal. Y Dios me está mostrando ahora poco a poco que cuáles son las cosas que he ido haciendo mal, porque el matrimonio es de dos, no solo uno es el que falla, sino los dos. Solamente gracias. Gracias a ti por compartir, Claudia, y bienvenida a nuestro ministerio y a nuestras reuniones de compañerismo. Eh, Como dijiste, es la primera vez, pero sí queremos animarte a que puedas reunirte con nosotras. También tenemos reuniones los miércoles y los domingos. Los miércoles es a las 9 de la mañana, para que puedas compartir lo que el Señor está haciendo en tu vida, cómo está cambiando, cómo te está bendiciendo. Como dices, Él ya ha estado trabajando contigo. eh, y coincido contigo cuando dices que desde el inicio tuviste que como que tomar las riendas de ser, en mis palabras, jefa de la casa, porque yo igual, aunque los dos trabajábamos, él incluso me daba su tarjeta y yo pagaba todos los gastos entre los dos. ¿Y cómo son las cosas? Él es la cabeza del hogar, pero en ese entonces
aunque yo ya manejaba eso, yo sentía que yo era la que maneja mejor el dinero. Yo soy la que tiene mejores ideas, así que es mejor que yo lo haga. Nunca lo hablamos, pero él siempre decía que yo sabía lo que yo hacía también. Entonces, él me daba su tarjeta de donde le pagaban y yo después de pagar todo, yo a él le daba, digámosle, como una mensualidad de su propio pago. eh, para que él tuviera, como haríamos con nuestros hijos, de darle su mensualidad o para su semana, como sea, para que tengan cuando necesiten. Así, a ese punto era yo. Eh, Aunque no lo demandaban, no le gritaban, no le hablaba, así era como vivíamos. Pero Dios se ha encargado de que yo vea esas cosas de manera completamente diferente. Y es algo difícil para mí porque ya estaba acostumbrada a yo hacer todo. Ahora, cuando yo me encontré con mi cónyuge y nos invitó a mi hijo y a mí a salir a comer, a la hora de pagar la cuenta, él me dijo, toma, anda a pagar. Y yo me quedo viendo como porque yo me acuerdo cómo era. Entonces yo le digo, no, ve tú eres el hombre. Y me dice, no, tú siempre lo has hecho. Ahora, ya estamos separados, pero cómo él se queda con lo que yo era. Esa es la idea que él tiene todavía de mí. Esa es como tú eres. Tú eres la que siempre ha pagado, tú eres la que siempre ha dado la cara. Entonces, ve, en obediencia lo hice, pero me quedé pensando en, en cuál es la apariencia que nosotras damos a nuestros cónyuges cuando somos mujeres contenciosas, cuando estamos llenas de orgullo, a veces sin saberlo, a veces sabiéndolo, cómo es que piensan de nosotras, pero tengamos en mente que nuestra primera restauración tiene que ser con nuestro amado Dios, que Él es el que nos va a ir cambiando. Y una vez que estemos restauradas con Él, Él va a restaurar cada otra relación que Él considere que debe estar restaurado para nosotras. Así que busquemos primero a Él y todo el resto será añadido. Gracias, Claudia, por unirte con nosotras hoy. Bienvenida otra vez. Y le voy a dar el paso a Anita. Anita, ¿puedes compartir? Hola, buenos días a todas. Soy Anita en México y bueno, algo que yo tomé nota de la lección de hoy o algo que anoté en mi libreta es una parte donde dice, es importante leer y comprender lo terriblemente peligroso que es seguir pensando como la gente del mundo, cuando te dicen que pienses bien en ti mismo. Y como compartía la hermana Jewel, yo creo que todas, bueno, a mí me pasó exactamente igual que a ella. En algún momento cuando recién fue mi separación, la mayoría de las personas que me decían, sigue adelante, Dios tiene a alguien mejor para ti, pues era gente dentro de la iglesia, era gente más allegada a mí, gente de la iglesia, eh, los pastores que fueron los primeros que me dijeron, ¿sabes qué? Divórciate, ya no vemos quizá una oportunidad de restauración, pensamos que lo mejor es que se separen. Y bueno, yo creo que en algún momento todas hemos pasado por ese momento en el que las personas de nuestro alrededor nos han aconsejado, piensa primero en ti. Y justamente después de leer esto, pensaba en la semana pasada, yo tuve la oportunidad de platicar con una jovencita que me pidió que fuéramos a tomarnos un café y justo ella está pasando por un proceso en el que terminó con una relación de 4 años y mientras platicábamos, yo he estado hablando con ella sobre, perdón, me entró una llamada, este, estaba hablando con ella sobre el soltar, sobre parte de lo que nos han enseñado aquí en RMI, que es la libertad de soltar.
pero yo notaba en ella que en este momento ella está en una parte em, en la que noté mucho enojo, mucho resentimiento en su corazón. Y mientras platicábamos, ella me dijo pues que sí, que ella ya estaba decidida a soltar a esta persona. Y una de las cosas que me dijo y que hasta la noté aquí, me dijo, porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ella me dijo, si la Biblia dice que ame a mi prójimo como a ti, como a ti mismo, o sea, que ames a tu prójimo como a ti mismo, significa que primero debo de amarme yo, primero debo de pensar en mí y primero soy yo antes de la otra persona. Entonces, mientras ella me decía esto, créanme que yo estaba sentada ahí con ella y yo en mi corazón empecé a orar y le dije a Dios, Dios, muéstrame qué responderle, ¿no? O si simplemente quedarme callada y escucharla. Y una de las cosas que Dios me guió a decirle es, le dije, ok, le dije, yo también he leído ese versículo. Le digo, yo te voy a dar mi punto de vista, lo que yo siento en mi corazón, es que muchas veces como hijos de Dios eh, le hemos quitado el significado a ese versículo o más bien le hemos puesto un significado que no es el que verdaderamente debería de ser. Sí, ese versículo dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero en ese versículo inicia con la frase, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Le dije, entonces, lo primero que Dios nos manda ahí es amarlo a Él con todo nuestro corazón. Y después tú debes de pensar en cómo Dios te ama a ti. Y yo le pregunté a ella, ¿de qué forma Dios te ha mostrado su amor? Y ella me dijo, no, pues ha sido bueno conmigo, me provee alimento, tengo donde vivir, tengo ropa, tengo muchas cosas, ¿no? Y todas esas Dios me las ha provisto. Entonces yo le decía a ella, de esa manera Dios te ha mostrado su amor en que nada te ha faltado con Él. Pues lo que ese versículo quiere decir es que de la misma forma que Dios te ha mostrado ese amor a ti, de esa misma manera tú debes de amar a los demás, mucho más al que te ha ofendido, mucho más al que quizás te ha herido o te ha lastimado, ¿no? Y yo le decía a ella que Dios no nos pide un amor egoísta, primero yo, después yo, sino todo lo contrario. Dios dice que debemos de amar al que nos ha ofendido, que debemos de perdonar hasta 70 veces 7 al que nos ha lastimado, ¿no? Entonces yo compartía eso con ella sin haber estudiado primero esta lección y después de platicar con ella el miércoles, cuando comparten, cuando suben ustedes a la plataforma la lección que nos tocaba esta semana, yo la leí y vi que iba muy de la mano con lo que yo pude platicar con ella, ¿no? De decir, Dios no nos pide un amor egoísta. Dios no quiere que pensemos primero en yo, después en yo y al final primero en mí, después en mí, al final en mí, ¿no? Dios quiere que veamos a los demás con los mismos ojos que Él nos ve a nosotras y que tengamos misericordia para con los demás de la misma manera que Él ha tenido misericordia con nosotras. Entonces es todo lo contrario al orgullo, es todo lo contrario a ser mujeres orgullosas, soberbias, altivas, sino ser mujeres que tengamos humildad para mirar a los demás con el mismo amor con que Él nos ve, ¿no? Y al final, pues yo puedo decirle a esta chica, busca de Dios, Él es tu mejor consejero, Él es quien te va a guiar en todo esto y entrégale tu corazón a Dios, ¿no? Y Él va a sanar tu corazón de todo rencor, de todo enojo, de todo hasta odio o resentimiento. Él es el único que puede hacerlo, ¿no? Como lo ha hecho con cada una de nosotras o como lo sigue haciendo, porque todas estamos aún en ese proceso en el que Dios está quitando nuestro corazón orgullo y nos está haciendo ser esas mujeres que Él quiere que seamos y tener un corazón como Él quiere que lo tengamos. Entonces, pues eso es lo que yo quería compartir de la lección y de cómo tan a la mano Dios habló a mi vida esta semana y me tocó pues leer esta lección y que fue algo que pude compartir la semana pasada con esta joven. Gracias a todas y que Dios las bendiga. Gracias a ti, Anita, por compartir, por recordarnos eh, el significado de ese versículo, de cómo comienza, que es amar a nuestro amado Señor primero, y que muchas veces lo que hacemos es agarrar solo la parte que nos conviene, eh, que, que pudo haber sido lo que estaba haciendo esta joven, que lo interpretamos como nos conviene
a nosotros con lo que estamos pensando desde el punto de vista del mundo. Porque, pues sí, lo pudimos haber visto de esa manera también, pero es como nos dice la palabra, el Señor nos llama a amarlo a Él primero. Cuando lo aprendamos a amar a Él, aprenderemos a amar a todo el resto. Porque si no lo amamos a Él, no sabemos qué es amor. Si no sabemos qué es amor, ¿cómo vamos a amar? Cuando mencionaste esa parte de primero yo, luego yo, después, y si hay algún espacio, yo otra vez, que lo miré en el estado de una amiga hace un tiempo que empezó a hacer eh, sus ejercicios por salud, pero cuando ya pone eso, ella es casada y tiene hijos, entonces uno como que empieza a pensar que a veces no tenemos tiempo, decimos para nosotras mismos, y es cierto, por tantas cosas que hacemos en la casa, pero el mundo nos llama también a decir, hay que pensar en ti misma. Si tú no te cuidas a ti misma, ¿quién más te va a cuidar? Acuérdate que todavía estás viva. Es cierto, estamos vivas, pero también consta para quién estamos viviendo. Entonces ya no es ponernos a nosotras primero, es poner a nuestro amado Señor primero. Él nos llama a buscarlo a Él primero y todo el resto Él lo añadirá, ya sea salud, financiamiento, restauración de cualquier tipo de relación. Es primero Él y luego Él nos dará todo eso. Porque cómo sabemos lidiar con esas relaciones, con todas esas bendiciones que Él nos da, si no sabemos cómo manejarlas, si no sabemos que viene de Él, si no sabemos amarlo a Él primero, para cuando Él nos dé eso, sabemos cómo decir gracias, Señor. Y si no nos da, también decir gracias, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotras. Gracias, Anita. Kai, ¿puedes compartir con nosotras? Hola, buenas tardes. Soy Kai en México. Este, había pensado que no tenía algo que compartir, pero cuando llegué a la parte del testimonio de Angelina, me parece, me sorprendió mucho. Estuve en shock por lo que leí y me hizo recordar que hace unos meses me traje a mis sobrinos a la casa y quería ser la muy buena tía. Y los terminé regañando y les terminé dando un sermón de cómo se debe uno comportar en la mesa y muchas cosas que de inmediato mi amado fue así de mantén el silencio. Pero ya les había dicho unos cuantos segundos de contienda, ¿no? Y cuando leí cómo se puede dejar de ser orgulloso rápidamente, la verdad pensé, eso no es posible. Eh, Pero después mi amado trajo a la mente orar, ¿no? Querer practicar de que cada vez que yo quiera traerme a mis sobrinos, solo ser callada y atenderlos. Solo eso, ¿no? Porque la verdad es que mi amado ha hecho una transformación tan grande con mi mamá que, que llega un momento en el cual cuando voy a verla, nos sentamos a la mesa y mi mamá solo me escucha. Tal es su silencio que hasta ya me logro escuchar a mí misma y le bajo y me callo y solo quería compartirles eso. Estas lecciones son muy bonitas. Aprender a través del testimonio de todas ustedes y de las mismas damas que han escrito eso en RMI. Sí se puede, con ayuda de nuestro amado, es posible. Solo eso les quería compartir. Muchísimas gracias, Bendiciones. Kai, por lo que compartiste y cómo en las cosas pequeñas que nosotros pensamos a veces que no son tan importantes, el Señor nos demuestra que en todo eso Él está presente.
en el punto de que tú puedes oírte ahora tú sola y simplemente quedarte callada porque nos damos cuenta que estamos hablando demasiados y incluso en eso Él nos enseña. Entonces, gracias, Kaira, por recordarnos eso y compartir. Lisa, tenemos un poquito de tiempo, un poquito más de un minuto. Si puede compartir algo. Hola, soy Lisa en Costa Rica. Sí, así rápidamente, bueno, todo lo que ustedes dijeron hoy y como dijeron también yo, digamos, al principio de mi viaje, bueno, más bien el día después de que mi esposo terrenal se fue, yo fui a buscar al sacerdote y todo. Y como dice la lección, o sea, hay dos caminos, o la puerta ancha o la puerta estrecha. Y lo puedo decir hasta el día de hoy, 2 años y medio después de que mi esposo terrenal se fue, que nadie nunca me enseñó la puerta estrecha, o sea, siempre fue la puerta ancha, o sea, lo primero que me dijeron es, póngale la atención, este, usted tiene ahora que ser, empoderarse, o sea, todo lo contrario, y como decía la lección, una parte que me gustó mucho, como dice, el mundo, todo lo que es bueno para el mundo es detestable para Dios. Y lamentablemente el mundo lo que nos da es la puerta ancha y lo podemos ver con tantos matrimonios destruidos. Y a veces yo me topo gente en la calle y digo, Señor, ese matrimonio